En este segundo video vamos a ver un poco de funciones, de clases para Python. Vamos a empezar con este ejemplo para explicar un tema un poco de las funciones, que es el ejemplo de calcular el área, la inercia, el radio de giro en cada uno de los ejes de una sección rectangular. Primero vamos a definir los datos que necesitamos, que son el ancho y el alto de la sección. Lo ponemos que está en centímetros. Y para calcular el área, decimos que el área es igual a A por B. Después, la inercia en X es A por B a la tercera sobre 12. La inercia en Y es B por A a la tercera sobre 12. Y el radio de giro Rx se define como la inercia en X dividido el área, esto a la 0,5, es decir, la raíz. Y el R en Y se define con la inercia en Y. Ahora vamos a imprimir. Usando el formato ponemos el área, coma, la inercia en X la inercia en Y, coma, el Rx, que es el radio de giro, y el RI, que es el radio de giro en Y. Si guardamos esto y lo ejecutamos con Python function.py, vemos que tenemos una forma. Ahora, si quisiéramos calcular para otra sección, lo que se nos podría ocurrir es hacer esto. Podríamos el área tanto para A así que ahora nos dice que estos son los datos para para A20 y B40. Ahora, si queríamos calcular T20 por 50, se nos podría ocurrir copiar esto, pegarlo acá, cambiarle 50 y ya estaría. Vemos que aquí dice 20 por 50 y tenemos los datos, pero siempre se aconseja en la programación es no repetirse a sí mismo, es decir, no repetir código. Esto es repetir código. Entonces, para eso entran en juego en esta parte las funciones. ¿Cómo se define una función en Python? Se define primero escribiendo def, después es el nombre de la función. Por ejemplo, acá sería calcular, le podemos poner sección después vas entre paréntesis los parámetros que le vamos a pasar. Una función básicamente es como una caja donde se entran unos parámetros, se hacen unas operaciones y devuelve otros parámetros. En este caso, ¿qué parámetros queremos pasarle? Queremos pasarle A, que es el ancho, y B, que es el alto. Después siguen los dos puntos y como ya vimos con el for, un tab.
Entonces, lo que esté acá adentro es lo que se va a ejecutar cuando se llame a esta función. Entonces, esto ya no lo necesitamos y esto lo pasamos acá. Entonces ahora, si queremos que retorne, nosotros le pasamos A y B y nos tiene que retornar esta información. Entonces lo que hacemos es escribir return y lo que queremos retornar. En este caso queremos retornar el área, la inercia en X, la inercia en Y, el radio en X, el radio de giro en X y el radio de giro en Y. Perfecto. Y ahora, ¿cómo hacemos para llamar a la función? Escribimos acá el área, la inercia en X, la inercia en Y, el Rx y el Ri. Y ponemos un igual y llamamos a la función llamando al nombre, calcular sección y le ponemos de 20 por 40. Acá podríamos poner igual a igual a 20, B es igual a 40 y acá llamar a A y llamar a B. Entonces ahora, si queremos, ejecutamos esto y vemos que nos está devolviendo los datos. Quiere decir que uno ingresa el A y el B, hace estas operaciones y nos devuelve estas áreas. Esto acá no se tiene por qué llamar igual que esto, pueden ser diferentes. Simplemente lo que estamos haciendo es a lo que retorne de acá se lo asignas a este, lo que retorne acá se lo asignas a este y así en orden. Entonces ahora si queremos calcular uno de 20 por 50, simplemente es poner 50 acá. Entonces no nos estamos repitiendo a nosotros mismos. También en funciones algo muy interesante que pueden encontrar es definir una función de la siguiente manera: calcular sección, y en Python hay algo que se llama los args y los keywords, que se ponen siempre en el mismo orden. Serían, primero van los parámetros, después van los argumentos y después van los keywords. ¿Para qué serviría esto? Por ejemplo, si esta en vez de ser una sección rectangular sería una sección genérica, podríamos escribir lo siguiente: pondríamos E y los keywords, key args. Me faltó la W acá, es keywords. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, podemos hacer un condicional if y llamamos al keyword con corchetes como si fuera un diccionario, como vimos en el otro video. Entonces el tipo, podemos preguntar el tipo. Entonces si el tipo es rectangular, entonces A sería igual a el argumento 0 y B sería el argumento 1. Se refiere a este sería el argumento 0 y este sería el argumento 1. Genérica, vamos a ponerle acá. Y básicamente haríamos lo mismo que esto acá. Ahora, si la sección fuera circular, solamente tendríamos el radio. Entonces el radio sería el argumento 0 ahora. ¿Cómo se calcula el área de una sección singular? Es pi. Acá podemos usar la constante mat
punto pi creo que era, no recuerdo bien, y por el radio al cuadrado, pi por r al cuadrado sería el área. La inercia es un cuarto, 0.25 por el radio por pi por r a la cuarta. Como es una sección simétrica, es tanto en x como en y son iguales, y el radio de giro ya lo calculamos y lo retornamos. Entonces ahora, si guardamos esto, ahora calculamos una sección genérica. Entonces acá, para escribir los argumentos, por ejemplo para una sección rectangular, le escribimos 20 y 40, y después el tipo es el keyword, entonces ponemos igual a rectangular. Y si ejecutamos esto, vemos que nos está devolviendo los datos, que son exactamente los mismos que teníamos. Y ahora si cambiamos esto para una sección circular, solamente necesitamos un argumento. Hay que importar. Ahora sí. Así guardamos y vemos que nos está calculando. Entonces vemos que a partir de esta poderosa herramienta podemos crear algo genérico y según lo que le pasamos en los cálculos que haga. Otra cosa interesante es que se puede hacer con las funciones si definimos acá un archivo function2.py. Lo que podemos hacer es importar las funciones que creamos. Entonces from, primero le decimos desde dónde va a importar, desde function que va a importar, import la función calcular sección genérica. Entonces ahora podemos llamar a esto desde este archivo, y si ejecutamos function 2, faltó la C, vemos que nos devuelve el cálculo que hizo para la sección circular. Entonces esta es una forma de no repetir código, porque uno ya tiene una función que definió en algún lado y después las puede importar en otros archivos para utilizarlas. Bueno, eso que estuvimos viendo se llama, en cuanto a funciones, el paradigma funcional. Es básicamente escribir todo nuestro código en base a funciones, pero en cierto momento, cuando nuestro programa o nuestro software ya empieza a ser bastante grande, es difícil de mantener y se puede prestar a errores. Así que existe otro paradigma muy interesante, que es el orientado a objetos, que es en clases y
objetos. ¿Qué es una clase? Bueno, para ejemplificar, no pones que queremos almacenar diferentes perros, ¿no? Entonces pongamos un perro 1 que se vaya y vamos a utilizar lo que vimos anteriormente como los diccionarios que se definían con llave y con key y valor. Entonces nuestro perro, ¿qué va a tener? Nuestro perro va a tener un nombre. Yo le voy a poner el nombre de uno de mis perros, que se llama Filipa. La raza. La raza es un beagle. Su edad tiene como 4 años ya. Y vamos a crear otro perro 2, que es mi otro perro, que se llama Panchi, que también es un beagle y tiene medio año. Ahora supongamos que queremos crear otro perro, ya no tengo más perro, así que vamos a ponerle un perro cualquiera, de nombre perro y de raza perro y de un año. Esto lo llamamos perro 3. Tranquilamente podríamos utilizar esta forma para guardar nuestros datos o para trabajar con nuestros datos, no habría ningún problema. Pero ahora pensemos si queremos, por ejemplo, hacer un print de esto. Hagamos un print. Entonces escribamos el nombre de mi perro es, utilizamos la F para, y acá tenemos que poner perro 1 y el key, que es nombre, es de raza y de vuelta perro 1 con el key raza. Entonces tendríamos que hacer esto para los dos perros, perro 1 y perro 2. Y perro 3. Muy bien, si guardamos esto y ejecutamos, como hay comillas doble acá, adentro tienen que ir comillas simples. Acá vemos que muestra. Perfecto, esto sería totalmente válido, pero si utilizamos las clases, ¿qué significa usar clases? Las clases es un paradigma de programación que se basa en que es una estructura. Entonces, por ejemplo, acá vemos que siempre en perro tenemos el nombre, la raza y la edad. El nombre, la raza y la edad. Entonces, ¿cuál sería nuestra estructura? Justamente nuestra estructura sería tener un nombre, una raza y una edad. ¿Cómo se usarían las clases en Python? Se escribe class adelante, después el nombre de nuestra clase, que siempre empieza con mayúscula, en este caso sería perro, y ponemos 2 puntos y después tenemos que inicializar la clase, que se hace con el dunder init y escribiéndole self. Entonces, ¿cómo inicializamos la clase? ¿Qué parámetros les pasamos? Le pasamos el nombre, la raza y la edad. Entonces acá escribimos nombre, raza y edad. Como dije en el primer video, Python no es un lenguaje tipado, así que no es necesario ponerle el tipo,
pero si uno quiere sí le puede poner el tipo de datos que tienen que ingresar. Por ejemplo, acá el nombre es un string, así que es un str, la raza es un str y la edad es un float. Ponemos el 2 puntos y acá escribimos self.nombre es igual a nombre, es decir, que el nombre que le pasamos de acá se guarda adentro de la clase. Lo mismo hacemos para raza y para edad. Entonces, estos serían los parámetros de la clase, nombre, raza y edad, y después los métodos que puede tener una clase. ¿Para qué sirve un método? Para operar con los atributos que nosotros les pasamos. Es básicamente una función adentro de una clase. Entonces, por ejemplo, si acá definimos que imprima, imprimir, no le pasamos nada, y lo que vamos a hacer es esto. Acá en vez de esto sería self, porque nos estamos refiriendo a la misma clase, punto nombre, self.raza. Lo guardamos. Y ahora, ¿cómo hacemos para crear un perro particular? Eso sería un objeto y se llama instanciar una clase. Entonces definimos perro1 es igual a perro y el nombre Filipa, la raza es Beagle y la edad 4. Y así podemos crear el perro 2, que se llama Panchi y tiene medio año. Entonces ahora podemos poner perro1. ¿Y cómo hacemos para llamar a este método? Simplemente con el punto y el nombre. Si ejecutamos, nos vemos que nos imprime. La programación orientada a objetos es muy poderosa, tiene un montón de cosas. Esta es la forma más fácil de definir una clase. Después podemos definir adentro de la misma clase parámetros que son privados, es decir, que no pueden ser obtenidos desde afuera de la clase, pero por ahora con esto básico podemos utilizarlo para un ejemplo de ingeniería, que es como estábamos viendo la parte de las secciones. Podríamos pensar lo siguiente: una sección que tiene el área, la inercia en los dos ejes y el radio de giro en los dos ejes. Entonces una sección, por ejemplo, rectangular sería la clase, y un objeto sería, por ejemplo, una sección de 20 por 40. O también podríamos crear una sección genérica, por ejemplo, llamada, vamos a borrar acá, creemos una genérica sección que se llama. Ponemos los dos puntos, definimos de vuelta el Thunder init, se lo llama esto, self, ¿no? Y le vamos a pasar el tipo de sección que vamos a crear. Entonces acá como vamos a pasarle como un string. Entonces self.tipo sería igual a tipo. Muy bien. Entonces ahora podríamos crear un método def calcular área
y vamos a utilizar lo que vimos anteriormente como los args y los keywords, aunque con los args nomás ya nos basta. Entonces acá ponemos if si el self.tipo es igual a rectangular, entonces el área self.area va a ser el argumento 0 por el argumento 1. Como lo tenemos acá. Copiar, así no tengo que estar escribiendo tanto. Ahora, la inercia y los radios de giro. Van a ser el argumento 0, el argumento 1, acá al revés, uno, 0. Llamémosla a calcular, ¿no? Porque calcula. Y ahora circular, ya la habíamos hecho, que la tenemos acá. Entonces ahora esta sección también podríamos, si uno escribe un igual acá, puede setear un valor por defecto. Entonces ahora podemos crear, por ejemplo, una sección rectangular de 20 por 40 es igual a sección. Definimos como es por defecto, no es necesario definirlo, y le ponemos 20 con 40, y después definimos una sección circular de radio 10. Entonces solamente ponemos 10, pero así acá sí ahora tenemos que escribir el tipo que va a ser igual a circular. Si guardamos esto, nos faltó el 2 puntos acá. Ah, no, lo había hecho mal. Acá se pone, si no ponemos nada, lo inicializa como una rectangular, y después lo que tenemos que hacer es sección de 20 por 40 punto calcular, y nos va a calcular. Y acá poner circular y después sección circular punto calcular. Si uno guarda, nos faltó escribir acá el self primero. Guardamos y ejecutamos. En calcular, acá sí le tenemos que pasar 20 y 40, y acá le tenemos que pasar el radio de 10. Lo guardamos. Acá sería el self, acá sería el self, y en todas estas sería
librería, porque también es self. Y tenemos que importar la librería mat. Y ahora vemos que ya no tiró ningún error, y lo que podríamos hacer es definir un imprimir. Hay otra forma que se puede utilizar para imprimir, pero para ver los métodos vamos a crear este imprimir. Ponemos print f, ponemos área, dos puntos, coma, inercia en x, dos puntos, inercia en y, dos puntos, el rx, dos puntos, y el ri, dos puntos. Y acá ponemos self.area, self.ix, self.ii, self.rx y self.ri. Si guardamos esto, venimos acá y escribimos la sección de 20×40 punto imprimir, y la sección circular punto imprimir. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya ayudado, y en el próximo video vamos a ver las librerías de Matplotlib y la librería de NumPy, que son librerías muy útiles para el tema del cálculo en la ingeniería.